Bien, vamos a resolver otro ejemplo. Tenemos la fuerza, 120 toneladas, la capacidad portante está ahí, los materiales. La sección de la columna va a ser rectangular. Ahí está. Esa va a ser 30 por 50. Por si acaso, bueno, aquí tengo otros dibujos, ¿no? Nos van a servir. Pero cuando tenemos columnas rectangulares, algunos calculistas suelen preferir pues zapatas también rectangulares. ¿Sí? Suelo posible. No es muy frecuente. Se puede hacer columna rectangular, zapata cuadrada. Y vamos a hacerlo más adelante. Pero bueno, ahora estamos en rectangular. Entonces la zapata va a ser rectangular. ¿Sí? Vamos a ver lo que varía. Como la zapata va a ser rectangular, que ya está dibujada, que ya la tenía preparado para ahorrar tiempo, la zapata va a ser rectangular. Entonces lo que pase en dirección X ya no es lo mismo que en dirección Y. Ya difiere. Por lo tanto hay que hacer para X y para Y. Tenemos una planillita ya preparada, la que habíamos hecho para el anterior ejercicio. Voy a usar esa misma. Y vamos a corregir lo que debamos a corregir. Ya. Bueno, voy a borrar valores. Esto no sirve, nada de esto sirve. Listo, nada de esto sirve. A ver, hasta ahí. Bien. Sigma admisible sigue siendo fuerza igual sobre área. Hacemos el despeje. Nos queda área igual a fuerza sobre sigma admisible. Va a ser lo mismo. Va a ser 120 por 1000 para transformar unidades dividido entre sigma admisible. Sale eso. Ya nos cuadra la zapata. Entonces, vamos a poner el siguiente texto. Ya. La zapata va a ser rectangular, eso nos han dicho, que sea rectangular. Entonces, hay que calcular los lados de modo que su relación geométrica sea la misma que la de las dimensiones de la columna. Lo vamos a hacer y se va a entender ese texto. Tal vez un trabalenguas, pero lo vamos a clarificar. La relación geométrica de las dimensiones de la columna pues va a ser 50 dividido entre 30. Ya está, sale eso. Ahora, los lados de la zapata, este lado y este lado, tienen que guardar esta relación. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos decir B' es igual A' puede venir a multiplicar, ¿no? Entonces va a ser 1.667 por A'. ¿Sí? Sabemos eso. Eso es para la columna, para esos lados. Pero como queremos mantener la misma relación para los lados de la zapata, podríamos asumir esto como si fuera B igual a 1.67 por A. Vamos a hacerlo, pero más adelante. A, el área. El área va a ser igual a A por B. Bueno, ya lo sabíamos. Entonces, el área va a ser igual a A por, ahora sí, B, ¿a qué sería igual? B va a ser igual a 1.667 por A. Esto va a ser igual a 1.667 por A elevado al cuadrado.
Ya está. Despejar esto es, bueno, es fácil, pero la diferencia matemática no va a salir en el Excel. Vamos al Word. Aquí no tenía que ser. Ecuación. A va a ser igual a raíz cuadrada. Sería, esto va a ser el área, aquí 1.6667. Así sería el despeje. Pueden revisarlo, sale eso. Así sería. Entonces, calculamos. Va a ser el área, que allí está, y entre 1.666. Bueno, ya no necesito copiarlo. Aquí ya lo tengo. Y esto se colgó mi equipo. No sé qué ha pasado. Ahí está. Ya. En centímetros. Esa va a ser, ese va a ser A, es el valor de A. B, pues ya lo sabemos, va a ser 1.6667 por A, y eso es igual a esto por esto. Entonces ya tenemos los dados de los zapatos, pero no vamos a manejar este valor, ¿no? Hay que redondear. Entonces redondeamos, vamos a tener A va a ser igual a 1,90, ¿no? Podemos redondear a 1,90, colocaremos 190 centímetros. ¿Bien? Pues B puede ser 320 y ya está. Ahora veremos igual a la misma relación. 320 dividido entre 1,90, 1,68 y debiera salir 1,67. No hay mucho, no hay problema, no hay ningún problema. Acuérdense que estas dimensiones de predimensionamiento son orientativas. Con que esté cerca es suficiente. Alguien pudo haber colocado aquí 2 metros, 200 centímetros, 1,6, 1,67, está ahí, está cerca, así que no hay ningún problema. ¿Sí? 1.90, dijimos aquí, ¿no? 190. Ya está. Ahora hay que dimensionar la altura de la zapata. Hay dos posibilidades esta vez. La fórmula es la misma, pero podemos hacer para X y se va a mantener con A. Aquí está, ¿no? Con A. O podemos hacer, no, y podemos hacer para Y. Para Y. Y aquí tendría que entrar B, necesariamente. Entonces, pues va a salir 0.25 más 0.1833 por... Esta fórmula está configurada para metros, acuérdense entonces. Este valor dividido entre 100 menos 1. 41 centímetros, 45 pudiéramos asumir. 45. Acá. Lo mismo, pero B, ¿no? Con B. 65, 70. Yo voy a colocar 60. Eso es un poco de la experiencia, ¿no? Tanto de los zapatos. Veremos qué sale con 60. De todas maneras, es que 70 me parece demasiado. Eso es por la experiencia diseñando estas cosas. Pero, si ustedes ponen el valor que sea, calculan todo lo que tienen que calcular y sale un acero ínfimo, pudieran reducir altura. O lo contrario, bajamos, pone 50, ya puede poner, que no sea ni este ni este, que sea intermedio, 50. Hace todo el cálculo y sale demasiado acero, o incluso se pasa, no llega, ni uno llega aquí y se sale del rango, eso quiere decir que
esa altura era insuficiente, pues cortaremos más altura y recalcularemos todo. Eso es iterativo, eso quiere decir iterativo, lo hacemos una y otra vez hasta obtener valores consistentes. El peralte lo vamos a necesitar, esto va a ser a la altura menos 5 centímetros menos el diámetro de las barras dividido entre 2. Voy a pensar que el diámetro va a salir 20 milímetros, entonces 2 dividido entre 2. Ya está, ese es mi peralte. Eso no varía y eso tampoco va a variar para las dos direcciones, va a ser lo mismo, pues calculamos. Va a ser igual a 0.20 más 0.21 por profundidad menos 1. Ya está. Y sigma neta va a ser igual a sigma visible menos delta sigma. Ya está. Ahora, hay que calcular. Bueno, sí, no sirve. El momento. Vamos a calcular momentos. Aquí está paredes. Calculamos. Primero, vuelo en X. ¿Qué es el vuelo en X? No, como este gráfico. Como este gráfico. Aquí está. Este es el vuelo en X. Es esta parte libre. Va a ser igual a menos A' dividido entre 2. Pues hacemos esa operación. Va a ser igual a menos A' y todo esto dividido entre 2. Ahora, el factor MA va a ser igual al vuelo en X más 0.15 por A'. Ya está, sale ese valor. El momento, ahí está la fórmula, va a ser igual a sigma n, está en kilogramos centímetro cuadrado. A está en centímetros, aquí está en centímetros. Y MA, centímetro cuadrado, no es kilogramo cuadrado. Pero todo está en centímetro, ¿no? Entonces no hay que hacer ninguna transformación. Esto va a ser sigma n por A y por MA. ¿Está bien todo? Sigma n. Ah, no, aquí es al cuadrado. Este es al cuadrado. Ahora sí. A ver, ¿está bien todo? Sí, creo que ahora sí está bien todo. Bien. Pero hay que hacer ese trabajo también. Voy a copiar acá. También para el otro eje. Y hay que hacer una explicación de rigor que es importante. En el anterior caso, no le dimos mucha importancia. Era esto y punto. Y creo que aquí decía B. No sé, bueno, en fin. Pero daba lo mismo porque A es igual a B. Pues da lo mismo. No hay mucho que pensar. Aquí sí. Aquí sí. Pensé que está anotado, ¿no? Está anotado MX, pues es con A y MY es con B. ¿Pero por qué? Eso es importante. Esta parte atiéndanla porque es... ¿qué estoy haciendo? Se está colgando esto. Es muy importante lo que voy a explicar enseguida. Quizá antes de que explique, mejor calcularemos el momento en Y. Y luego voy a explicar de ambos simultáneamente. Así no nos confundimos. Esto va a ser Y. Lo voy a pintar en amarillo para que se distinga. Esto va a ser vuelo. Vuelo en Y. Y aquí entran B's. B menos B'. Esto no está anotado. Los vuelos no los he anotado. No están ahí. Pero es obvio, ¿no? Viendo este gráfico es obvio que si quiero anotar el vuelo BY va a ser B menos B' dividido entre 2. Entonces, no hay mucho de donde perderse. Aquí MB, eso sí está anotado, pero de todas maneras va a ser el vuelo en Y. Y aquí es B'. Eso está anotado. Ahí está MB, MBA. Y aquí está el momento en Y. Entonces está anotado. Bueno, vamos a copiar.
Ahora, ¿por qué es así? Esto es importante. Calculemos. No, todavía no lo vamos a explicar. Va a ser igual a b menos b' dividido entre 2. Todo dividido entre 2. El factor n va a ser el vuelo más 0.15 por b'. Ya está. Y el aumento va a ser igual a sigma n por b y por mb al cuadrado dividido entre 2. Entonces el valor bastante grande. A ver, está bien. Sigma n por b, sí está bien. Bueno, salió eso. Está en kilogramos centímetros, por si acaso, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquí en mx por a y aquí en my por b? Bueno, sí, hay que dejarlo. Como ya tenemos calculadas a y b, pues yo me tomé la libertad de por adelantado dibujarlas. 1,90, 3,20, ya lo tenía yo eso calculado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso era para explicar lo siguiente, que es importante. Este es obviamente x es este eje, ¿no? Entonces, mx es este vector. Y si aplican ustedes la regla de la mano derecha, o sea, colocan su pulgar en dirección en el sentido del vector, el índice y el dedo medio les va a indicar en qué sentido se dobla esto. Y se dobla en ese sentido. O por aquí es lo mismo, pero se dobla así, ¿no? Dobla así. Equivaldría a decir que la zapata se está doblando de esta manera. Y si la zapata se está flexando, se está doblando de esa manera, quiere decir que la tracción está aquí y el fierro por lo tanto tiene que ser este. Entonces este, ¿no? Ese fierro. Ese es el fierro de MX. ¿Cómo lo voy a calcular ahora? ¿Cómo calculo ese fierro? Yo sé que va a ir ahí, pero no sé cuánto será. No sé su diámetro, no sé su separación. Visto desde este ángulo, desde la otra elevación, sería así. ¿Cómo podría calcular? Yo puedo suponer, y no es una suposición descabellada, puedo suponer que esto es una viga. Y es una viga de 1,90 por 0,60. Y calculo como viga. Eso vamos a hacer. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la base de esa viga? La base de esa viga es A. Estamos en MX, ¿no? Por eso aquí está A. Vamos en el otro sentido. Ahora hablar de MY. Ahí va MY. Ese es el eje Y. Ahí está el vector Y. Apliquen la regla de la mano derecha y la flexión va a ser esta. O sea, la zapata se va a doblar de esta manera. La tracción estaría aquí y aquí la compresión. El fierro entonces tiene que ir aquí abajo. Ese es el fierro. Va así. Para calcularlo, yo puedo suponer, de hecho eso es lo que hacemos, que esta sección es una viga de 3,20 de base y 0,60 de altura, ¿sí? Pero es una viga y voy a calcular como viga, ¿de acuerdo? Para eso estoy obteniendo los momentos y miren, como dije, esta es una viga de 3,20 de base, ahí está, 3,20, y eso es B, ¿no? 3,20 es B, ¿sí? MY es con B, ¿sí? Por eso pasan esas cosas, por eso va como va. Bien, dicho eso, pasaremos. Armadura mínima. Hay que hacer el cálculo de dos armaduras mínimas, para X y para Y. X. Y esto creo que está mal. Sí, creo que no está mal. Esto va a ser A. A ver, está anotado. Déjenme ver. Ahí está, MX es con A. Tiene su razón de ser. Calcularemos, primero calculamos. Va a ser igual a 18 por A.
pero esa A tiene que ir en metros, tiene que dividirnos entre 100. Y por la altura, que también debe ir en metros. Ya está. Ese es el valor. Eh, Vamos a calcular los temperaturas más adelante. Armadura mínima hay aquí. Aquí también es X. Aquí va a ser Y. Aquí también va a ser Y. Y esto va a ser B. Bueno, pues calculamos. Va a ser 18 por esto dividido entre 100, por B dividido entre 100, por la altura dividido entre 100. Ya está. Alguna cosa creo que estoy haciendo mal. Estoy saliendo lo mismo. Ah, sí, aquí me equivoqué. No es A, aquí es B. Ahora sí, ya tenemos eso. Calcularemos las armaduras. Vamos a poner 12 milímetros. Voy a colocar aquí, ¿qué sería? 20. Ya con eso estamos. 20 barras de 12, pero veremos su separación. Estamos en armadura mínima en X. Armadura mínima en X. Este es el momento en X. La armadura tiene que ser esta que está ahí. Yo voy a saber, digamos que son 4 fierros, como está ahí. Quiero saber su separación. ¿Qué debo hacer? Dividir 1,90 entre el número de fierros, ¿no? 1,90 entre 4. Eso debo hacer. Entonces, A entre 4. A entre el número de fierros. Pues coloco eso. A. Ahí debo colocar A. A. ¿Sí? Ahorita, enseguida regresamos. Aquí. Para la armadura mínima en Y. Pongamos 12, que sean, ya no 20, tiene que ser más, 26, 28, 31. Ya, con eso estamos. Vamos a ver, la separación debo calcular ahora. Armadura en Y. El momento en Y es este. Ya había explicado por qué, entonces esta es la armadura en Y. Va aquí. A lo largo de qué dimensión se tiene que distribuir. De 320, ¿no? De B. Entonces, para dar la separación será 320 entre el número de fierros. B entre el número de fierros. Pues hago eso. Va a ser B dividido entre el número de fierros. Ya está. Y bueno, ya tendría las armaduras mínimas. Pero ahora hay que tomar en cuenta algunas cosas. Aquí le pondré, vamos a afinar esto. Pero la idea es esa. ¿Cómo calcular la separación? Lo acabo de explicar. Ahora, ¿por qué esto es así? Había quedado eso pendiente. ¿Por qué 18 por A y por H? 18 es un coeficiente empírico. ¿Por qué por A? Armadura mínima en X. Vamos acá. El momento en X, la armadura en X. Esta es la armadura en X. Para calcular esta armadura, ¿qué hemos dicho? Que vamos a suponer que esta es una viga. ¿Y cómo era la armadura mínima de una viga? Era un coeficiente empírico por esta dimensión, por la base de la viga, por la altura. ¿Y cuál es la base de esta viga? A, ¿no? A. La altura, la base de esta viga es A. Por eso aquí viene A. Para X es A por H, la base de la viga por la altura de la viga. Y aquí viene B, por lo mismo. Bien, ahora sí vamos a afinar esta armadura. No sé si estará bien. La coloqué al azar. 20, pondré 19. Con 19 no me alcanza todavía. Con 18. Con 18 ya no me alcanza. Con 19 me alcanza todavía. Y me sale diámetro de 10, o de 12, perdón, cada 10. Ya, lo digamos así. Allí le pondré 30.
no me alcanza, con 31 necesariamente. Entonces, sí, con esto me alcanza. Entonces colocaré diámetro 12 cada 10. Ahora veré mis prescripciones. Armadura mínima, casualmente ahí mismo estaba. El diámetro mínimo debe ser 12, no puedo colocar menos de 12. La separación mínima debe ser 10. Y justo estoy en el límite. 10 y aquí, bueno, un poquito más, pero el albañil no va a medir 10 y 32, bueno, 3 milímetros, ¿no? De esto que ni siquiera se ve. 10, vamos a 10 y punto. ¿De acuerdo? Entonces, en ambos casos, pide 12 cada 10. Ahora, otra acotación. Normalmente, en ambas direcciones, tanto este fierro como este otro, tiene que tener el mismo diámetro. En losas, eso se tiene que buscar. En zapatas, como la zapata es más grande, en losas teníamos 15 centímetros, 25, aquí tenemos 40, 60, es más grande. Se podría admitir que sean diferentes aceros, que este sea de 16 y este puede ser de 20, pero dentro de lo posible hay que buscar que no, que el diámetro sea el mismo. ¿Sí? El código nos recomienda que eso ocurra por una serie de factores. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Bien, lo dejamos. Diseño de flexión. El momento de diseño en X va a ser igual a 1.6 por el momento en X. Ya lo sabíamos. Por esto. Bueno. Este video va a ser kilométrico. Vamos a tener que abreviar algunas cosas. Bueno, ni modo. Ya está. Ahora, como vigas. Hacemos este cálculo como vigas. Entonces esto va a ser igual a el momento de diseño dividido entre... El momento está en kilogramos centímetro, ya está en centímetro. La base está en centímetro, el peralte está en centímetro, esto está en kilogramos centímetro cuadrado, todo está en centímetro, ¿no? Entonces no hay nada que transformar. Entonces va a ser B. Pero aquí hay que hacer, ya me está por equivocar, aquí hay que hacer una, y aquí también, una diferenciación. Acuérdense, estamos calculando para el momento en X. Entonces, ¿qué dijimos? Para el momento en X, el fierro es este, entonces suponemos que estamos diseñando una viga con base igual a esto y altura h. La base es igual a 1,90, o sea, la base es igual a A. ¿Y qué decía aquí? Esta es la base de la viga, o sea, aquí tiene que ser A. ¿Sí? Aquí tiene que ser A. En ambos casos. Bueno, es lo mismo, es la misma fórmula. Yo se lo voy a copiar porque más adelante voy a necesitar para el otro eje. Entonces debo corregir esto. Aquí tiene que decir A y aquí tiene que decir A. Voy a pasar a Word, pero para usar este video se está haciendo muy largo. Para usar tiempo voy a poner pausa. Antes de hacer la corrección, no he hecho nada. Aquí, o mejor dicho, esta expresión. Aquí dice omega por la base de la viga por el peralte. Pero la base de la viga es A, ¿no? Entonces aquí tiene que decir A, siendo zapata. ¿Sí? Eso más voy a corregir. Entonces no les extraño. Bien, ya está hecho y está corregido. De qué modo se he aprovechado para replicar para el momento en Y, pero ahí sí va a ser B. Aquí sí va a ser B, se mantiene eso. ¿Cuál B? Esta B, ¿no? No es la base, ahora es un lado de la zapata. Bueno, MX, no perderemos, MX es igual a, mejor dicho, mío es igual, esta forma, mío es igual al momento de diseño, dividido entre A, por el peralte al cuadrado, ahí está el peralte al cuadrado, todos en centímetros, no se transforma nada, y por FCD, que está aquí abajo. Ya está, sale eso. Bueno, vamos a la tabla. Vamos a borrar, no sabemos qué saldrá ahí. Tienen que borrar. Ni siquiera entra, ¿no? 0.02, 0.03, ni siquiera entra. Bueno, no entra, entonces, pues nada. Vamos a anotar un texto.
calma estar configurando letra griega, toma mucho tiempo. Directamente. Como no entro, pero no entro por acá, no entro por el rango inferior, o sea, los valores menores, no entro por aquí, entonces armadura mínima. Pero si no entrara por aquí abajo, quiere decir que la altura es insuficiente y hay que elevar, hay que dar mayor altura, 70, 80, lo que tenga que ser. Y hay que calcular todo de nuevo. Bueno, como dice armadura mínima, pues va a ser 31 basas de 12 milímetros. Y esto, pues ya sabemos, ¿no? Va a ser... copiado mal, copiado mal. Estamos por el momento en X. Hay que copiar la armadura mínima en X. Estoy copiando mal. Esta es la armadura mínima en X. Esa hay que copiar, es la misma. Y esto va a ser A. Y manejamos eso. Momento Y. Vamos a calcular, ya sabemos, va a ser el momento de diseño Y, va a ser el momento en Y por 1.60. Ahí está, es un valor bastante grande. Mu, ahí está la fórmula, va a ser igual al momento de diseño dividido entre B por el diámetro, perdón, por el peralte al cuadrado y por FCD. Sale ese valor. A ver, ¿está bien esto? Va a ser B, si está bien. B por B por B. Sí, está bien. Sí, está bien. Bien, vamos a la tabla. 0, ¿cuánto salió? 006. Está aquí, 0607. Punto 06, punto 07. Vamos a copiar los omegas que correspondan. Punto 63, punto 063 y la otra era punto 0739. Ya está. Armadura va a ser igual a, fíjense aquí era por A, pero como no salió ni siquiera entrar en el rango, pues nada, ni siquiera calculamos. Aquí sí hay que calcular porque estamos dentro del rango. Va a ser omega por B por D por el peralte y por la aceleración de las resistencias FCD dividido entre FYD. Ya está. Todo en centímetros. B está en centímetros. D está en centímetros. Eso está en kilogramos centímetro cuadrado. Eso está en kilogramos centímetro cuadrado. Todo está en centímetros. No hay nada que transformar. Sale este valor. Es mayor que el mínimo. Estamos para MY. Nos vamos a armadura mínima en Y. 34. Este es mayor. Entonces nos olvidamos de esto. Esto ya no nos sirve. Hay que calcular algo para esto. Voy a seguir usando 12 milímetros. 12 milímetros, ¿cuánto daba? 31. Bueno, entonces colocaremos 35. Y ahí mismo, con ese valor sale, con 35. Hay que sacar la separación. La separación va a ser igual a B dividido entre el número de barras. Ya no da. A ver, ¿qué estoy diciendo? Matemáticamente todo está muy bien, pero dice que la separación mínima, aquí está, separación mínima en cualquier dirección, no importa, la separación mínima es 10 centímetros, y aquí ya no puedo, ¿no? Entonces, si bajo esto, 34, aquí ya no me cumple, esto está por debajo, entonces no me queda otra que colocar 16 milímetros.
Veremos con cuántos fierros. Con 20. 40.20. Estamos, ¿no? Justo, casualmente. Estamos, a ver, con 19. No, no da con 19. Sí, no da con 19. Con 20. Y la separación, pues casualmente salió también 16. Entonces, aquí va a ser 16 barras de 16 milímetros. Y ya está. Pero, fíjense, en X estoy disponiendo la armadura mínima, que es phi de 12 cada 10. Y aquí estoy colocando phi de 16. Son dos diámetros diferentes. Decía la regla, dentro de lo posible, tienen que ser estos dos diámetros el mismo, 16. Bueno, no hay ningún problema. Aquí ya no lo pongo. Esta ya no me interesa, por si acaso. Esta ya no interesa. Porque aquí salió, aquí es 34.56. Aquí salió 39, es mayor. Entonces, esto ya no interesa. Pero esto sí, porque esto es lo que disponemos, ¿no? Esto es lo que vamos a colocar aquí. Lo que disponemos es la armadura mínima. Entonces, ya no coloco 12, coloco 16. Tengo que llegar a este valor. Le pondré 15. No, se me por encima, le pondré 10. Con 10 estoy por debajo todavía, con 11. Con 11 ya estoy bien. Y me sale, pues, 16 milímetros cada 17. Cada 17.27, pero ¿quién va a meter 2 milímetros? Entonces, 16 cada 17. Y eso dispongo aquí. Bueno, los copio, ¿no? Bueno, ya está copiado automáticamente. Entonces, esto viene por aquí. 16 cada 17, 16 cada 16. Por 1 centímetro está variando la separación, no hay ningún problema. Lo dejamos así. Ya está. Ya hemos diseñado la zapata. ¿Qué queda ahora? La verificación al punzonamiento. Y aquí hay que tener cuidado, porque acuérdense que aquí me salía 45, aquí me salía 65, incluso puedo colocar más. Yo he bajado a 60. Y repito, estos son valores orientativos. Hasta ahora me está funcionando bien, pero veremos acá, tal vez en funcionamiento no funcione. Bueno, entonces hagamos el trabajo. Voy a borrar todo esto. Esto creo que no. A ver, veremos. Esto es un medio de FCD raíz cuadrada. Sí, está bien, eso está bien. Allí, A sub 0 va a ser igual a A' más D. A' más D. Más D. Ahí está. B sub 0 va a ser igual a B', B' más D. Fíjense, no son iguales. En el anterior ejemplo, como era cuadrada la zapata, eran iguales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que acá, el perímetro de funcionamiento, ese perímetro por donde va a fallar, por donde se va a romper la zapata, si es que hay funcionamiento, va a ser así, va a ser rectangular. Esto va a medir, ¿cuánto salió? 104 y esto va a medir 84. Por ahí se va a romper la zapata si es que hubiera funcionamiento. Eso quiere decir. Bien. El perímetro va a ser 2 veces la suma de ambos. Ya está. Esto pues no varía. Este valor va a ser igual al perímetro. Está bien. Por el peralte. No sé si el peralte está... Hagamos de nuevo. Para no equivocarnos. Va a ser igual al perímetro por el peralte, que está ahí arriba, por FCB. Ya está. Perímetro está en centímetros, peralte está en centímetros, esto está en kilogramos centímetro cuadrado, todo eso es centímetro, no hay nada que transformar. Esta era la cortante que aguanta la zapata, y esta es la cortante a la que está sometida. Veremos si se verifica. Va a ser 1.6, aquí está. Gamma sub F, eso era el factor de mayoración, 1.6, por la fuerza
por 1000, para que esté en kilogramos, porque si están toneladas, va a ser menos, paréntesis, era, si mal no recuerdo, A por B, A por B, menos A sub 0 por B sub 0. Creo que era menos, era más, ahí te vamos a corregir. Multiplicado por sigma sub n, que es está ahí arriba. Sigma sub n. Cerramos paréntesis y ya está. Aquí tenemos problema. Pero primero, la fuerza está en kilogramos. A por B nos da A está en centímetros, B está en centímetros, A sub 0 centímetros, B sub 0 centímetros, sigma, kilogramos centímetro cuadrado, no hay nada que transformar, todo está en centímetros. Hay algo que me está extrañando acá. Bueno, creo que todo está bien. Y bueno, resulta que este valor, el valor que aguanta la zapata es mayor. Se verifica esto, ¿no? Este es mayor que este. Entonces todo está muy bien. Esta altura, pese a que yo la he bajado, miren, estaba a 65, yo la he bajado a 60, todavía funciona, todavía aguanta. Por eso os he dicho, los predimensionamientos, no solo en zapatos, en cualquier elemento, son orientativos, nos dan una idea para poder comenzar, pero se pudiera modificar. Y eso hay que, como dije también en ese momento, eso hay que chequearlo, o sea, es iterativo. Yo pude haber colocado X50 y de repente no daba, de hecho probablemente no dé, entonces tengo que volver a aumentar 60 y hacer todo el cálculo de nuevo, una y otra vez, hasta que todo cumpla, hasta que todo esté satisfactorio. ¿Eh? Bien, no he dibujado la, bueno, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va. La planilla nos va a servir, pero no he dibujado el plano, así que daremos pausa al video y voy a dibujar. Bueno, ahí está el plano. Eh, Nada que varía respecto del anterior plano, bueno, lo mismo, solo que hay que saber dónde va el fierro en X y el fierro, perdón, el fierro en X y el fierro en Y. A ver qué estoy diciendo. Aquí está, momento en X. Salió filo 16 cada 17, ¿no? Eso vimos corrigiendo, filo 16 cada 17. Momento en X. Yo sé que el momento en X viene en esta dirección y su fierro es perpendicular. Este es entonces 16 cada 17. Por tanto, el otro va a ser 16 cada 16. ¿Eh? Por esa cuestión de las bases y todo lo que, por eso que había explicado, ¿no? Por esa situación, que lo pueden rebobinar el video para volver a ver. Pero bueno, entonces se coloca así. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque a veces uno intercala esto. Bueno, y en este caso no habría mucho problema, porque es casi lo mismo. Pero ¿qué tal si aquí hubiera salido cada 20 y aquí cada 15? Y uno se equivocó y lo puso al revés. Eso ya es colapso. Por el lado más débil va a fallar la zapata. Entonces hay que tener cuidado en eso. Bien. Ahí están colocados los fierritos. Lo mismo en el otro sentido. Ven, ahora sí era necesario colocar ambas elevaciones de la zapata o ambos cortes de la zapata. Ahora sí tiene su sentido, ¿no? Está ahí. Entonces empezaremos a sacar la cuantía. Aquí yo he copiado el plano. Diámetro para el fierro número 1, 16. Para el fierro número 2, también 16. Patilla, que sean 20 centímetros, como dato. Pensé que eso se calcula, pero vamos a obviarlo. El fierro número 1. Fierro número 1. Si toda esta dimensión es 1,90 menos 2 recorrimientos sería 1,80, ¿no? Y aquí abajo sería al revés, sería 3,10. Si toda esta dimensión es 320 menos 2 recorrimientos, pues 310. Número de fierros. Aquí quizá valga la pena hacer una aclaración, pero vamos a calcular. El fierro número 1, el fierro número 1.
se distribuye a lo largo de toda esta dimensión, que son 320, pero menos 2 recubrimientos serían 310. Repito, este fierro, que viene siendo este fierro que está ahí, esas barritas, se distribuyen a lo largo de toda esta dimensión, que es 320, pero no hay fierro aquí, no puede haber, ni aquí tampoco, entonces sería 320 menos 5 y menos 5, entonces 310. Entonces sería 3.10 dividido entre 3.16, creo que era. Sí, 16. Sale 19.3. Redondeamos siempre mayor a 20. Más un elemento de borde 21. Y aquí, atiendan esta parte. Quizá alguno ya se ha dado cuenta resolviendo el anterior ejemplo. Para este fierro, nosotros sacamos 20 fierros, ¿no? Ya estaba aquí 20, eso debe ser 20, no 21. No hay problema, a veces en la disposición hace falta un fierrito más. Y si no hiciera falta, hacer eso por cuestiones constructivas. A veces el albañil esto no lo dobla donde debiera, lo dobla más aquí. Bueno, no debiera, pero un edificio no tiene una, tiene, qué sé yo, 30, 25, a veces 40 zapatas, dependiendo de su tamaño. Y controlar esos detallitos en cada zapata no se puede. Entonces, puede ocurrir. Mejor es introducir un elemento de borde, mejor que sobre un poco de fierro a que falte. En el otro sentido, sería este fierro, el fierro número 2, se va a distribuir en 1,90, pero en realidad sería en 1,80. Hay que restar esto y hay que restar esto, 5 centímetros a cada lado, entonces sería 1.8 dividido entre 0.17 de aquí. 10 más un elemento de borde, 11, que fue lo que sacamos, ¿no? 11. Perdón, redondeando, 11 más elemento de borde, 12. Que de hecho tampoco sale preciso. Esto más un elemento de borde sería 11.58. Pero nadie va a colocar 11.58 fierros. Y el punto 58 que va a ser un fierro a la mitad, no tiene sentido. Por eso redondeamos a 11 y luego colocamos un elemento de borde más. Que sobre un poco de fierro no le va a ser pobre ni rico a nadie. De hecho, pero sí nos va a dar un poquito más de seguridad. Bueno, ya está. Todo lo demás es cálculo mecánico. El volumen de la zapata es 0.60 por 1.90 por 3.20 y la cuantía sale esa. Entonces, eso es todo. No habíamos, bueno, quizá ahora es un buen momento para señalarlo. Habíamos visto en el primer tema que la cuantía para la zapata aislada entre 30 y 40. Estamos bien, ¿no? Estamos dentro. Pero ¿qué pasa si no estaríamos dentro? Quiere decir que este fierro es pequeño, aunque esté calculado y esté con su armadura mínima, es bajo. Hay que meter un poco más de fierro. Entonces, sin necesidad de calcular, nos salió esto. Fide 16 cada 16, bueno, yo lo pondré fide 16 cada 12 centímetros. Vuelvo a rellenar todo esto y a ver qué me sale, hasta que me salga entre 30 y 40. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Bueno, o sea, sí, en obra hay que tenerlo en cuenta. En nuestros ejercicios, si se les dice que lo hagan, lo van a hacer. Si no se hace ninguna referencia a planilla de fierro, no se dice nada, no lo hacen entonces, y se queda así. Con esto vamos a acabar este kilométrico de video porque salió muy largo. Y nos vemos en otro ejercicio.